Bienvenidos a esta serie de videos cortos en donde estoy tratando de resolver o responder a preguntas que ustedes mismos me han hecho. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de quién es el responsable o quién debería, en teoría, estar escribiendo las historias en Scrum o las User Stories. Pues la respuesta inmediata es cualquiera. Cualquier persona en la compañía puede crear las historias. ¿Qué tan bien las haga o qué tan mal? Esa ya es otra historia. A pesar de que cualquiera puede escribir historias, recordemos que la responsabilidad al final recae sobre el Product Owner. Independientemente de quién las escriba, el Product Owner al final será el dueño del backlog y tendrá la responsabilidad de tener un backlog ordenado y priorizado. Sin embargo, esto no significa que él sea quien escriba todas las historias y todos los requerimientos. Importante también recalcar que no es tan importante quién escriba las historias como quienes sean parte de la discusión en el refinamiento y en el detallado de las historias. Esto es más importante que quien escriba la oración principal, ¿no? Algo importante también es recalcar que las historias de usuario deben de ser escritas desde el lado del usuario o desde el punto de vista del valor del negocio y por consiguiente deben de estar ligadas a algún valor del negocio. ¿Qué es lo que se está buscando obtener desde el lado del business que nos va a hacer que valga la pena desarrollar la funcionalidad? El cómo se va a lograr esta funcionalidad debe de venir de una discusión con el equipo técnico o con el equipo Scrum entero. Normalmente en la sesión de refinamiento es en donde se va a platicar cuál es la solución a la hipótesis inicial de la historia o cómo se puede implementar la solución técnicamente para resolver ese problema. Me ha tocado trabajar con stakeholders o con usuarios que inmediatamente al escribir la historia quieren proponer la solución técnica. Esto es una mala práctica. La historia debe de venir del negocio y debe de reflejar el problema real, no la solución técnica, ¿sale? Espero que esto haya quedado claro. Para los requerimientos técnicos o no funcionales, tengo un video que voy a poner aquí. Normalmente las historias se pueden escribir en cualquier momento del ciclo de Scrum. Sin embargo, yo he notado que los eventos de Scrum son especialmente buenos para detectar requerimientos o ajustes al backlog necesarios. También es importante decir que el dueño del backlog es el Product Owner, como bien sabemos. Sin embargo, una vez que se define el plan en el Sprint Planning y se crea el Sprint Backlog, resulta que el equipo de desarrollo es el responsable durante el sprint de ir ajustando o de ir modificando estas historias. Ya no es el Product Owner. El Product Owner ya se aseguró de definir las prioridades y el Sprint Goal. Hasta ahí llega su parte. Ahora él se puede dedicar a resolver preguntas o cuestiones que tengan que ver con las historias. Sin embargo, el equipo de desarrollo puede modificarlas y agregar tareas técnicas a cada una conforme lo crea necesario, siempre haciendo modificaciones para poder alcanzar la meta del sprint o el sprint goal. Yo he trabajado con equipos en donde como product owner he sido el único responsable de tocar el backlog y casi nadie le mete mano. Sin embargo, en otros lugares en donde he trabajado con diferentes equipos un poco más maduros, he podido delegar esta tarea de refinamiento y de desarrollo de las historias al equipo de desarrollo. Esto nos lo dice la guía que es posible. Aunque el product owner sea el final responsable, puede delegar la tarea de creación de las historias al equipo de desarrollo. Esto es más común sobre todo en empresas en donde tienen un TPM o un Tech Lead. Generalmente estas personas tienen mucho expertise o tienen muchos años en la empresa. Esta persona está capacitada para crear el requerimiento o la historia en conjunto con el Product Owner. Por último, vale la pena mencionar que en muchas empresas en donde he estado no tienen un portal de ideas. Por lo tanto, el backlog en Jira o la herramienta que utilizan para almacenar el backlog y los requerimientos técnicos y no técnicos resulta que está llena de puras ideas que tal vez nunca se vayan a crear. Yo recomiendo tener un portal de ideas en donde toda la empresa pueda poner las ideas, reportes de bugs, reportes de requerimientos nuevos, ideas en general. Y de ahí que haya una persona que sea dueña del producto, que revise todas esas ideas relacionadas a su producto del que es dueño y decida cuáles las va a promover a un backlog en forma de una épica, en forma de una historia o en forma de una tarea. Pero que este portal de ideas sirva como filtro para todo lo que vale la pena hacer de lo que no representa valor tangible de manera inmediata para el negocio. Si este video te trajo algo de valor, te pido que le des aquí like para poder yo saber que esto te está gustando y te está sirviendo y crear más contenido en este formato. Ya de pasada, dale suscribir al canal. Nos vemos en el próximo video de la serie. Muchas gracias.